Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos, las emociones y los romances que nos dejan sin aliento. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que ha causado un verdadero revuelo, un acontecimiento que ha hecho suspirar a miles de fans alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar de algo que suena a película de Hollywood, pero que sucedió en la vida real, un verdadero amor de novela. Si han leído bien el título, porque vamos a centrarnos en uno de los momentos más esperados y emotivos, la declaración de amor pública de Serkan Ayolu a Özge Gürel. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la trayectoria de estos dos talentosos actores, tanto en sus personajes como en su vida personal. Han sido parte de historias que nos han cautivado, pero hoy vamos a ir más allá de la ficción. Vamos a adentrarnos en el momento exacto en que el galán turco decidió dar un paso audaz y expresar sus sentimientos más profundos de una manera inolvidable. Si aún no lo han hecho, quiero invitarlos de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco, análisis de las novelas del momento, noticias exclusivas y, por supuesto, estas historias que nos inspiran. No se queden afuera de nuestra comunidad. Y ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en esta historia que nos trae locos. Imaginen la escena, un evento público, las cámaras enfocando, una multitud expectante y de repente el hombre que ha conquistado a millones con su carisma y su talento, toma el micrófono y con una serenidad que contrasta con la intensidad de sus palabras, dirige su mirada hacia la mujer que ha robado su corazón. Eso es exactamente lo que ocurrió con Serkan Ayolu y Özge Gürel. Para quienes no estén familiarizados, estos dos actores alcanzaron la fama mundial y un cariño inmenso gracias a su participación en las exitosas series turcas, especialmente Kiraz Mevsimi, o Temporada de Cerezas, donde sus personajes, Ayaz y Oyku, protagonizaron un romance que traspasó la pantalla. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que los fans no tardaron en preguntarse, ¿será que su amor va más allá de los guiones? Y la respuesta, como hoy sabemos, es un rotundo sí. El momento que marcó este hito, esta declaración pública de amor, ocurrió en un evento especial, y aunque los detalles exactos del lugar y la fecha pueden variar en las distintas informaciones que circulan, la esencia es la misma. Fue un acto de valentía y de honestidad que conmovió a todos. Serkan, conocido por ser un hombre reservado y profesional, decidió que era el momento perfecto para oficializar, ante testigos, sus sentimientos por Özge. Y no fue una declaración casual, no fue un comentario al pasar. Fue un discurso cuidadosamente preparado, lleno de ternura, de admiración y de un profundo respeto por la mujer que tenía a su lado. Él habló de cómo Özge no solo es una compañera de trabajo excepcional, sino también una persona que ilumina su vida, que lo inspira y que le da fuerza. Describió la conexión que sentía con ella, una conexión que se había forjado a lo largo de los años, no solo trabajando juntos, sino compartiendo experiencias, risas y, sin duda, momentos de profunda comprensión mutua. Serkan resaltó la belleza interior de Özge, su inteligencia, su dulzura y su talento. Mencionó cómo ella lo hacía querer ser una mejor persona, cómo su presencia aportaba calma y alegría a su vida. Fue una declaración que no dejó lugar a dudas, un te amo dicho en voz alta, con convicción y con el corazón en la mano. Imaginen la emoción de Özge en ese momento. Ver a la persona que amas, ante tantas miradas, expresar de forma tan sincera y pública sus sentimientos, debe haber sido un torbellino de emociones. Seguramente sintió orgullo, felicidad, gratitud y, por supuesto, un amor aún mayor. La reacción de Özge no se hizo esperar, sus ojos brillaban, su sonrisa era radiante y sus gestos reflejaban la profunda conexión que compartían. No hubo necesidad de muchas palabras por parte de ella en ese instante, su mirada, su abrazo, todo lo decía. Este evento no fue solo una anécdota para los fans, se convirtió en un símbolo. Un símbolo de que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, como en los sets de grabación. Un símbolo de que la sinceridad y la valentía de expresar los sentimientos son cualidades admirables. Y para muchos se convirtió en la confirmación de que la pareja que tanto admiraban en la ficción, también era una pareja sólida y enamorada en la vida real. La repercusión en redes sociales fue inmediata. Los fans compartieron vídeos y fotos del momento, inundando las plataformas con mensajes de felicitación y de admiración para la pareja. Se crearon miles de hilos de conversación, se escribieron innumerables posts, y el nombre de Serkan Ayolu y Özge Gürel se convirtió en tendencia mundial por varias horas. Lo que hace que esta declaración sea tan ESP.
Es que en un mundo donde a menudo la vida de los famosos se ve envuelta en rumores y especulaciones, Serkan y Özge optaron por la transparencia y la autenticidad. No se escondieron, no jugaron al misterio. Decidieron compartir un momento tan íntimo y personal con el mundo, demostrando la fuerza de su vínculo y la confianza que tenían en su relación. Esto, para muchos, es un soplo de aire fresco, una muestra de que el amor genuino y la conexión profunda existen y son dignos de celebrar. Además, hay que reconocer la elegancia con la que Serkan llevó a cabo este gesto. No fue un acto de exhibicionismo, sino una forma de honrar a la mujer que ama y de compartir esa alegría con las personas que también han apoyado su carrera y, por extensión, su vida. Recordemos que Temporada de Cerezas no fue solo un éxito para ellos, sino que marcó un antes y un después en sus carreras y también, como hemos visto, en sus vidas personales. La serie les catapultó a la fama internacional, abriendo puertas a nuevos proyectos y a un público aún más amplio. Pero el legado de esa serie, para muchos fans, va más allá de las tramas y los giros inesperados. El legado es la historia de amor de Ayaz y Öykü, y como esa historia inspiró y, en este caso, dio pie a una historia de amor real y duradera. La conexión que establecieron en la pantalla se tradujo en una conexión en la vida real que ha sido capaz de resistir el paso del tiempo y las presiones de la fama. La valentía de Serkan no solo se limitó a la declaración pública, sino también a mantener una relación sólida y discreta ante los ojos del público. Si bien disfrutamos de estos momentos de confesión, también es importante recordar que la pareja ha sabido mantener un equilibrio, protegiendo su espacio personal mientras comparten su felicidad con sus seguidores. Este evento sin duda solidificó aún más la imagen de Serkan como un hombre romántico, decidido y con valores. Y para Özge fue un momento de reafirmación, de saberse amada y valorada por la persona que ella misma ama. Y hablando de amor de novela, ¿cuántos de ustedes, al ver este momento, no suspiraron y pensaron ojalá a mí también me pasara algo así? Es el poder de estas historias, ¿verdad? Nos hacen creer en el amor, en la magia de las conexiones humanas y en la posibilidad de encontrar a esa persona especial que nos complete. Serkan y Özge nos han dado un ejemplo maravilloso de cómo el amor puede surgir de una colaboración profesional y cómo, con respeto, admiración y sinceridad, puede florecer y perdurar. Su historia nos recuerda que aunque la vida no siempre sea como las series de televisión, a veces, la realidad puede ser aún más hermosa. En resumen, hoy hemos viajado a ese momento inolvidable en el que Serkan Ayolu, con el corazón en la mano y ante la mirada de miles, le declaró su amor a Özge Gürel. Hemos recordado la química que trascendió la pantalla en Temporada de Cerezas, y cómo esa conexión se convirtió en un amor real y público. Hemos hablado de la valentía, la sinceridad y la elegancia con la que Serkan compartió sus sentimientos, y de la emoción que sin duda embargó a Özge. Ha sido un recordatorio de que las historias de amor verdaderas existen y que, a veces, son aún más conmovedoras que la ficción. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este recorrido por esta hermosa historia de amor. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Vieron este momento en su momento? ¿Qué les pareció la declaración de Serkan? ¿Creen que el amor de novela puede convertirse en realidad? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que aman las historias de amor y las novelas turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y mucho más amor. Hasta la próxima.